Dios les bendiga, hermanos. Tengan la mejor de las noches. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder estar una vez más conectados y celebrando nuestro 88 aniversario de ser una iglesia pentecostal, la primera iglesia pentecostal de Guatemala. Gracias a Dios por ello. Y quiero abordar con ustedes el tema una persona imprescindible, o sea, indispensable, alguien que no puede ser sustituida. Y quiero que vayamos al libro de Joel, capítulo 2, verso 28. La palabra de Dios en Joel, capítulo 2, verso 28 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Algo muy importante que no tenemos que perder de vista, amados míos, es de que el Espíritu Santo es indispensable para que el cristiano se mantenga o esté vivo. ¿Vivo para qué o para quién? Vivo para Dios y vivo para cumplir su misión. La misión de llevar el mensaje del Evangelio a las personas que todavía lamentablemente vagan sin Dios y sin esperanza. El Espíritu Santo es indispensable para la vida del ser humano y del cristiano. ¿Por qué digo que el Espíritu Santo es la persona imprescindible o indispensable? Porque nosotros a lo largo de la vida conocemos a muchas personas en nuestra vida, en nuestra existencia por esta tierra. Y en algún momento llegamos a creer que si se van de nuestra vida, nosotros no podemos salir adelante, o en el peor de los casos, vamos a colapsar o vamos a morir si esas personas se van. Pero algo muy importante debemos de saber como cristianos es de que el Espíritu Santo sí es indispensable para el cristiano. Para que el cristiano pueda tener vida y pueda tener la vigorosidad suficiente para poder cumplir la misión de Jesucristo, es el Espíritu Santo. A continuación quiero recordar junto a ustedes, amados míos, la promesa antigua y neotestamentaria acerca del advenimiento del Espíritu Santo, o sea, la persona indispensable para el cristiano y el cumplimiento de la misión. La promesa antigua testamentaria. Encontramos en Joel, la cita que tomamos al inicio, de que Dios a través de Joel, aproximadamente 700 años, 750 años aproximadamente antes de Cristo, Dios utilizó los labios y la vida de Joel para poder dar esa promesa, la promesa antigua testamentaria. Porque vale la pena recordar de que Dios a través del Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento, pero lo hacía de una manera diferente o de otra modalidad. De tal manera que cuando había un sacerdote, un profeta, un juez en función, el Espíritu Santo, conforme Dios lo creía necesario, descendía esporádicamente sobre determinado hombre que desempeñaba cierto ministerio, y luego el Espíritu Santo ascendía nuevamente, pero no operaba con la modalidad que conocemos hoy por hoy. Dios hace la promesa de que Él derramaría de su Espíritu, o sea, que Él llegaría el momento donde el Espíritu Santo sería dado a la raza humana de una manera inmensurable, sin medida, de tal manera que no solo los libres, sino también los esclavos, no solo los adinerados, sino también los pobres, las mujeres y los hombres, tendrían la oportunidad de poder experimentar la vivencia del Espíritu Santo.
Y la promesa va encaminada hacia el futuro. En el trayecto del año 750 a.C. hasta el año aproximadamente 34 de nuestra era, existieron muchas generaciones que nacieron y crecieron con la esperanza de que la promesa se hiciera una realidad en ellos, sobre sus hijos, sobre sus jóvenes, sobre sus señoritas y sus ancianos. Pero la promesa no se hizo realidad en esas generaciones. Se hizo realidad hasta el año 34 de nuestra era aproximadamente. O sea que cobró lugar en la dispensación de la gracia. La promesa la recordamos en los labios de Jesús, ya no como una promesa antiguo testamentaria, sino como neotestamentaria, ya en la dispensación de la gracia. De tal manera que en Lucas capítulo 24, verso 49, no solo vemos el recordatorio de Jesús de esa promesa que fue dada a través de los labios del profeta Joel en el año 750 a.C., sino también Jesús aprovecha la oportunidad de promocionar los beneficios que recibirían las personas que tuvieran el sacro privilegio de poder experimentar el advenimiento del Espíritu Santo. Lucas 24, 49 dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vea qué bello cómo Jesús está haciendo mención de la promesa que 750, 780 años atrás Dios la había dado por labios de Joel. En el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, dice: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El verso 17: Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús, vendré a vosotros. Mas el Consolador, dice el verso 26, siempre del capítulo 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. En el Evangelio de Juan, Jesús continúa, en el capítulo 16, continúa promocionando los beneficios que el Espíritu Santo traerá sobre las personas que tengan ese sacro privilegio de experimentarlo. Capítulo 16, verso 6: Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El verso 13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda verdad. Ahí encontramos en Jesús el recordatorio de la promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, en Joel 2:28 para ser exactos. Y Jesús adjunta los beneficios que las personas íbamos a experimentar al poder tener esa bella experiencia del advenimiento del Espíritu Santo. Jesús, entre los beneficios, Él habla de que esa persona, la que al principio titulé esa persona imprescindible o indispensable llamado Espíritu Santo, Él sería un consolador.
Jesús literalmente dice, y os dará otro consolador, dando a entender de que la persona que vendría en el preciso momento en que Él es ascendido al cielo y luego regresaría, pero ya no regresaría en un cuerpo físico, sino que vendría a través del Espíritu Santo. Esa persona del Espíritu Santo sería un consolador similar a Jesús. ¿Quién es un consolador desde la perspectiva bíblica? Alguien que aboga, alguien que cuida, alguien que consuela. En los momentos más precarios de la vida del cristiano es el Espíritu Santo quien está allí abogando por tu situación ante Jesucristo. Es el Espíritu Santo que está allí dándote esperanza cuando crees que no la hay como cristiano. Es Él el que está allí renovando tus fuerzas cuando estás débil. A pesar, gracias a las vicisitudes de la vida, tus fuerzas se debilitan. De tal manera que sientes, como decimos en el buen coloquial, tirar la toalla. Sientes que no vas a poder. Sientes que esta prueba que llegó a tu vida es demasiado grande, es más grande que tu capacidad. Aun cuando sabes de que Dios está allí contigo, tú sientes de que no vas a poder más. El consolador que Jesús dijo que vendría sería el Espíritu Santo, que estaría contigo, que estaría conmigo, con la iglesia de Jesucristo todos los días de nuestra existencia en esta tierra. El Espíritu Santo, dice Jesús, es ese ser que el mundo no conoce, no puede recibirlo por ende, pero vosotros le conocéis, dice Jesús, porque mora con vosotros. Hablando de que ahora Jesús está con vosotros, pero ya hablando de que Jesús estaría a través del Espíritu Santo, lo está diciendo de manera implícita al decir, y estará en vosotros. Cuando Jesús dice, a la verdad os conviene que yo me vaya, Jesús lo está diciendo en serio y con una base fundamental. Porque mientras estaba, por ejemplificar, mientras estaba con Juan, el discípulo amado, en Galilea, no podía estar con Pedro allá por Betesda. No podía estar tampoco con Saulo de Tarso camino a Damasco, porque Jesús, mientras estuvo en el cuerpo humano igual o similar al nuestro, Él estaba sujeto al tiempo y a las dimensiones a las cuales se sujeta el cuerpo humano. Pero cuando Él dice, la verdad os conviene que yo me vaya, Él está diciendo, si yo me voy, es cierto, voy a dejar de estar con vosotros, pero estaré entre vosotros o en vosotros. De tal manera que ahorita estamos congregados, cierto, cada quien en su hogar, pero está allí, el Espíritu Santo está allí en el hogar del hermano Miguel Ángel Toma, está en el hogar de la hermana Yulisa, en el hogar de la hermana Rosalia, en el hogar de la hermana Eva, de la hermana Blanquita. Está en el hogar allá en Agua Blanca con la familia Mazariego Sagastume. Está aquí con nosotros. Por eso es de que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya. Porque de lo contrario, Él continuaría estando limitado a un cuerpo. Inmediatamente Jesús ascendió, como vamos a ver más adelante. Entonces, la presencia de Dios se descentralizó a través del Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo está aquí con nosotros en Guatemala y está allá con los cristianos en China, está en Europa y también está allá con los hermanos estadounidenses, allá con el hermano Julio César Cardona, con el hermano Luis Segura, con el hermano Gerardo. Allá está el Espíritu Santo. Gloria a Dios por aquellos que tuvimos la experiencia de poder existir en este trayecto de tiempo desde que Jesús ascendió hasta el año 2020, el siglo XXI. Porque el Espíritu Santo está operando de una manera poderosa, no como trabajaba en el Antiguo Testamento.
Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo dice de que se había agregado tristeza en el capítulo 16, verso 6 de Juan. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado o ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya. Los discípulos tenían razón de estar tristes, porque se habían acostumbrado a la presencia de Jesús con ellos. Cuando ellos estaban en la barca en plena turbulencia, con tanta facilidad ellos llamaron a Jesús porque sabían que Jesús los auxiliaría. Cuando Pedro no tenía dinero para pagar el impuesto al imperio romano, con tanta facilidad él recurrió a Jesús porque sabía que Jesús lo iba a auxiliar. Cuando ellos salieron a pregonar el evangelio y probaron a echar fuera unos demonios, sabían a dónde recurrir, a Jesús. Y le dijeron, hemos intentado echar fuera demonios, pero esto no nos obedece. Ellos se acostumbraron a la presencia de Jesús y a los beneficios que emanaban de Jesucristo. Por eso cuando Jesús empieza a decirles en Lucas capítulo 24 que es necesario que Él se vaya, empieza a llenarse de tristeza su corazón, dice el evangelista Juan capítulo 16. Pero Jesús, para poder amortiguar esa tristeza y poder levantar sus ánimos, los ánimos de los discípulos, les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. La última vez que Jesús viene a hacer mención de los beneficios que recibiríamos los cristianos con el advenimiento del Espíritu Santo es en Hechos capítulo 1, verso 8. En dicho verso, el texto literalmente dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Jesús en sus últimas palabras, antes de ascender, no solo está dándole respuesta a los discípulos, porque si tú recuerdas en los versos anteriores al número 8, los discípulos le dicen, tú restaurarás el reino de Israel en el tiempo venidero, refiriéndose a un reino físico, porque ellos estaban cansados de estar inmersos en la opresión del imperio romano. Ellos estaban focalizados en que Jesús, si durante esos 3 años y medio de ministerio no había restaurado el reino de Israel, el reino físico, entonces ellos tenían la esperanza de que cuando Jesús viniera iba a restaurar el reino físico. Pero Jesús viene y dice, no os corresponde a vosotros saber o conocer las sazones o los propósitos que Dios ha puesto en su sola y soberana voluntad. Y es cuando en el verso 8 les dice, pero recibiréis poder, dándoles a entender, no voy a restaurar el reino, no les voy a decir si sí o no respecto al reino físico, pero les voy a dar algo mejor. Y les dice, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, parafraseando el texto, ustedes van a recibir una capacidad extra a través del advenimiento de la persona del Espíritu Santo, de tal manera que la misión que yo les he encomendado a ustedes, que la vemos descrita a través del evangelista Marcos, a través del evangelista Mateo, de ir y predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ustedes, cuando el Espíritu Santo descienda, Él les dará una capacidad extra, una capacidad de tal manera que serán imparables al ser testigos míos, de tal manera que muchos serán mártires cuando sean testigos de las buenas nuevas de salvación a través del Hijo del Hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, dice,
y ustedes van a recibir poder. Y literalmente el texto dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, que es precisamente lo que la iglesia ha hecho. Llega el cumplimiento de la promesa. En Hechos capítulo 2 verso 1 vemos de que el texto literalmente dice: cuando llegó el día del Pentecostés, una de las fiestas judías más importantes, donde los judíos que estaban dispersos en diversas partes del mundo llegaban a Jerusalén a poder celebrar esta fiesta de las primicias o fiesta de las cosechas. Dios eligió a través del Espíritu Santo esa fiesta, de tal manera que hubiera una aglomeración de personas de manera espantosa. Eligió ese escenario, esa plataforma extraordinaria para el advenimiento del Espíritu Santo. Y el texto sagrado de Hechos capítulo 2 dice de que el Espíritu Santo dice que descendió donde estaban allí reunidos aproximadamente 120 personas. Y dice que la casa donde estaban ellos reunidos en el aposento alto, dice que fue llena del Espíritu Santo, incluyendo a las personas que estaban allí. De tal manera que fueron llenos del Espíritu Santo, fueron investidos de poder, de autoridad, no solo para echar fuera demonios, sino también para ir y predicar el Evangelio de Jesucristo. Llevar el evangelio de salvación, ir a libertar a los cautivos, a los oprimidos, dar libertad, pregonar el año agradable del Señor, pero también la capacidad a través del Espíritu Santo de ser un mejor esposo, de ser una mejor esposa, de ser un excelente hijo, de ser un excelente padre de familia. Porque de tiempo en tiempo hemos visto que el Espíritu Santo opera de diversas formas. El Espíritu Santo es igual que Dios. No hay monotonía en Él. No trabaja bajo parámetros. Él trabaja de acuerdo a las dispensaciones, ¿cierto? Pero se contextualiza de acuerdo a la necesidad del mundo en la cual en diferentes periodos le ha correspondido vivir a la iglesia. El Espíritu Santo viene y empodera a la iglesia de acuerdo al contexto que le ha tocado vivir, dicho de otra manera. De tal manera que posiblemente no vamos a ver que el Espíritu Santo trabaja en la iglesia similar al siglo XX, allá en la década de los 80, de los 90. Porque la sociedad ha cambiado, la demanda es mucho más grande. El estado de las personas es diferente comparado a la década de los 80 y de los 90. En una ocasión una hermana durante predicaba acerca del Espíritu Santo preguntaba: ¿en dónde están los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo? No sé cuál sería el detonante de esa pregunta. Pero si el detonante de esa pregunta radicaba en que ya no se ve como en los años 80 o 90, las personas llenas del Espíritu Santo, danzando, hablando lenguas, como se quisiera ver como en los años 80 o 90, la respuesta es la siguiente a esa pregunta. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, empoderados por esa persona imprescindible o indispensable, están allí en sus casas siendo mejores esposos, siendo mejores esposas, mejores hijos, mejores padres, mejores suegros, mejores yernos y mejores nueras. Ahí están los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Están por las calles llevando el mensaje de salvación. Están por las calles llevando un pan, una tortilla, una canasta básica a las personas que lo necesitan. No podemos esperar que el Espíritu Santo trabaje igual que en los 80. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo trabaja de acuerdo al contexto en el que la iglesia le corresponde vivir de tiempo en tiempo. Porque si Dios continuaría trabajando igual como en los 80,
entonces Dios dejaría de ser pertinente. Por ende, la iglesia dejaría de ser pertinente. La pertinencia de Dios, la pertinencia de la iglesia consiste en trabajar de acuerdo a los tiempos y de acuerdo al contexto que le corresponde vivir de tiempo en tiempo, sin perder, como dije la semana pasada, sin perder la esencia, sin perder el enfoque eterno y sin negociar los principios bíblicos y morales. Ahí es donde está el hombre y la mujer lleno del Espíritu Santo. Porque muchas veces nos focalizamos en las manifestaciones que habían en los 80. Pero debemos de contextualizarnos para ser una iglesia pertinente, empoderada con el Espíritu Santo. Sin duda, esta adversidad va a hacer de nosotros, la iglesia de Jesucristo, una iglesia mucho más empoderada por el Espíritu Santo, trabajando de manera pertinente, con diferentes estrategias, cierto, pero siempre con la misma misión, que es ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo, dijo Jesucristo. Voy concluyendo con lo siguiente. El miércoles 13 de abril de 1932 se cumplió sobre la iglesia de Dios el advenimiento del Espíritu Santo. Un descenso del Espíritu Santo sobrenatural, extraordinario. De tal manera que 88 años después, todavía en toda la República de Guatemala hay hombres y mujeres empoderados con el Espíritu Santo, deseosos de hacer la misión, cumpliendo la misión de Jesucristo. Seguimos empoderados por el Espíritu Santo, la iglesia de Dios, de tal manera que aunque nos cerraron los templos, de tal manera que aunque tenemos muchas restricciones, he ahí entonces el porqué, el ser empoderados por el Espíritu Santo, y que la iglesia de Dios sigue siendo empoderada y sigue sirviendo de manera pertinente. Nos hemos apropiado de los medios tecnológicos. Hemos venido trabajando de manera cibernética, de tal manera que nada ni nadie se interpondrá entre nosotros y el mensaje del evangelio, entre nosotros y el cumplimiento de la misión que como iglesia de Jesucristo Dios nos encomendó. La tecnología que por muchos años tantos cristianos y pastores dijeron es del diablo, ahora está siendo nuestro caballito de batalla, como decimos en el buen coloquial, para poder llevar el mensaje de salvación. Seguimos predicando, seguimos evangelizando, seguimos intercediendo en casa, seguimos adorando a Dios, no de manera colectiva, pero sí de manera personal y familiar. De tal manera que el Espíritu Santo sigue operando. El Espíritu Santo sigue convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo sigue llenando de presencia extraordinaria y exquisita la vida del hombre, de la mujer, del joven, de la señorita, del anciano y de la anciana, de nuestros niños. Porque la iglesia de Dios no se detiene, amado hermano. La iglesia de Dios seguimos caminando, gloria a Dios por ello. Seguimos cumpliendo la misión y estamos nada más esperando el momento crucial en que Dios traerá un nuevo avivamiento espiritual, un nuevo avivamiento de tal manera que los que no son bautizados con el Espíritu Santo, los que todavía no tienen dones y ministerios, en ese avivamiento el Espíritu Santo reparta dones y ministerios. Seguimos necesitando hombres y mujeres bautizados con el Espíritu Santo. Ahora por la mañana recordaba de que el año pasado justamente prediqué una temática que dije a los hermanos en el templo
que les iba a recordar en el siguiente año, o sea, hoy por hoy, pero no lo voy a hacer en el templo porque no tenemos el privilegio de estar, pero lo voy a hacer acá. Recuerdo que prediqué un tema y les dije: Espíritu Santo, conocimiento, historia o experiencia. Y lo traigo a colación porque hace un año estuvimos predicando del bautismo con el Espíritu Santo. A nivel nacional estuvimos predicando durante todo el mes de abril referente a los beneficios de la persona del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Ya transcurrieron 365 días. Y la pregunta del millón sería: ¿seguimos igual? Tú que en aquel año 2019, abril 2019, no eras bautizado con el Espíritu Santo, ahora ya lo eres. Tú que en el año 2019 habías dejado que el fuego del poder del Espíritu Santo se apagara en ti, ahora un año después ya lograste que ese fuego se avivara. Tú que todavía no sabías hace un año qué dones y ministerios Dios tenía para ti, ¿ya lo descubriste? ¿O continuamos siempre en lo mismo? Espíritu Santo, conocimiento, historia, pero no es experiencia. No debemos de vivir de la historia. No debemos de confinarnos nada más al conocimiento, porque eso no basta y sobra. ¿Sabes qué es lo que basta y sobra? Es la experiencia. Es conocer, cierto, es saber tu historia, pero más que todo es experimentar que ese Espíritu Santo que esporádicamente descendía en el Antiguo Testamento, ese Espíritu Santo que fue prometido en Joel capítulo 2 verso 28, ese Espíritu Santo que fue promocionado por Jesucristo mientras anduvo en su ministerio corto de aproximadamente 3 años y medio, ese Espíritu Santo que descendió allí el día de Pentecostés, ese Espíritu Santo que descendió ese día miércoles 13 de abril de 1932, ese Espíritu Santo quiere hacerse vívido en tu vida. Ese Espíritu Santo, esa persona que tiene un vasto poder que necesitas tú para poder hacer la misión de Jesucristo. Esa persona de Espíritu Santo que tiene la capacidad extra para poder ayudarte a salir adelante frente a la prueba, frente a la tentación, frente a la problemática, frente al caos que estamos viviendo en el COVID-19 en el año 2020. El Espíritu Santo tiene esa capacidad extra que tú necesitas. No podemos seguir viviendo de historia. No podemos seguir nosotros ensimismados en el conocimiento sin experimentar lo grandioso que es tener al Espíritu Santo, el ser bautizado con el Espíritu Santo, el ser lleno de su presencia constantemente. Concluyo con lo siguiente: el Espíritu Santo sigue dispuesto a poder llenar, sigue dispuesto a bautizar. El Espíritu Santo quiere hombres y mujeres llenos de su presencia. Porque solo cuando tú y yo estamos llenos de su presencia es donde los problemas no cobran mayor precio, no cobran mayor interés. Cuando tú y yo estamos llenos y empoderados del Espíritu Santo, no hay problema, no hay prueba, no hay tentación que pueda derrumbarte, porque tú tienes una capacidad extra. Una capacidad que proviene no de un hombre, de una mujer, que son sustituibles. Provienen de la presencia de la persona del Espíritu Santo, que es imprescindible en tu vida, es indispensable. Y quiero dejarte este reto en esta noche. Si no eres bautizado con el Espíritu Santo, ayuna ahora, consagra tu vida, renuncia a la autosuficiencia para que el Espíritu Santo venga a tu vida y te bautice Jesucristo a través de él. Si tú todavía no has avivado el fuego del Espíritu Santo en ti, yo te sugiero: haz las obras pertinentes de consagración y rompe cualquier compromiso con el mundo que te está leudando y te está contaminando, de tal manera que provocó que el Espíritu Santo se contristara dentro de ti.
Si todavía estás alejado de Jesucristo y le diste la espalda, reconcíliate con Jesús. No dejes pasar el tiempo. Tenemos metas, tenemos planes para mañana, para aquí a la vuelta de 6 semanas, 6 meses. Pero solo Dios sabe si vas a tener vida mañana para reconciliarte con Dios. Yo te invito, te hago el desafío a que te reconcilies con Jesús ahora. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador y Señor, date cuenta de que todo tiene límite, todo falla, todo llega a su límite. Todas las personas te pueden dar la espalda, pero Dios no. Dios está esperando que tú recibas y aceptes el mensaje y el regalo de salvación que Dios da a aquel que le reconoce como su Salvador a través de Jesucristo. Oramos. Amado Rey, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Este mensaje que tú has traído de desafío a cada uno de nosotros acerca de la persona de tu Espíritu Santo, acerca de la tercera persona de la Trinidad que tu Espíritu Santo es. Gracias, Señor, por esa palabra bendita que has traído a nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias por cada persona, hermano, amigo, que estuvo allí, Señor, escuchando tu palabra, que estuvo a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar de la incomodidad del calor, estuvo ahí escuchando tu palabra. Yo te ruego que esa palabra haga efecto en la vida de cada una de las personas y que produzca el fruto que tú esperas, un fruto de consagración, un fruto, Señor, de obediencia, un fruto de reconcilio, un fruto de conversión, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios amado, por la oportunidad de poder servirte, de poder trasladar, Señor, a través de los medios cibernéticos el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Señor, te adoramos, te bendecimos. Muchas gracias por estos 88 años de vida pentecostal. Ayúdanos a que deje de ser historia, sino que nosotros mismos con nuestra experiencia escribamos, Señor, nuestra propia historia de pentecostalismo, de una vida regida por tu Espíritu Santo que viva para tus propósitos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que la paz de Dios esté con ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga y pase la mejor de las noches. Los amamos y extrañamos. Bendiciones. Hay que conquistar.